¿Alguna vez han pensado que un asesinato puede ser analizado con la misma pasión que un cuadro de Rembrandt o una sonata de Beethoven? Bienvenidos a un viaje por uno de los rincones más oscuros, brillantes y profundamente irónicos de la literatura universal. La mente de Thomas de Quincey y su obra maestra del asesinato considerado como una de las bellas artes. Para entender este libro, primero debemos conocer al hombre detrás de la pluma. Thomas de Quincey nació en 1785 en Manchester y fue, en muchos sentidos, el prototipo del escritor maldito. A los 17 años, huyó de una educación estricta y de una fortuna considerable para vagabundear por las calles de Londres, donde pasó hambre y frío, siendo rescatado en su miseria por una joven prostituta llamada Anne, una figura que lo marcaría para siempre. Pero el dato que más suele definirlo es su adicción al opio, específicamente al láudano, una sustancia que empezó a consumir para calmar un dolor de muelas y que terminó convirtiéndose en el motor de sus visiones y de su obra más famosa, Confesiones de un inglés comedor de opio. De Quincey no era solo un adicto, era un erudito voraz que traducía titulares de periódicos al griego por diversión y que se codeaba con gigantes del romanticismo como Coleridge y Wordsworth, aunque su relación con ellos era una mezcla explosiva de adoración y desprecio. Ahora entremos en materia. El libro que nos ocupa hoy. Publicado originalmente por entregas entre 1827 y 1854, este texto no es una apología del crimen, sino una de las sátiras más finas y feroces jamás escritas. De Quincey nos presenta a la ficticia Sociedad de Conocedores del Asesinato de Londres, un club de diletantes que se reúnen para evaluar crímenes no por su moralidad, sino por su estilo. El narrador, que se autodefine como un hombre morbosamente virtuoso, nos ofrece la transcripción de una conferencia impartida en este club. La tesis central es tan provocadora que hoy en día sería casi imposible publicarla sin causar un escándalo masivo. Una vez que un asesinato se ha cometido y no podemos hacer nada por la víctima, ¿por qué no dejar de llorar y empezar a juzgarlo estéticamente? De Quincey utiliza una lógica implacable. La virtud tiene su lugar antes del crimen, pero después de que el hecho está consumado, fait accompli, le toca el turno al buen gusto. En la primera parte de la obra, el conferenciante hace un repaso histórico magistral. Califica a Caín como el padre del arte y un hombre de genio extraordinario, aunque señala que en su época el arte estaba todavía en pañales. Luego desfilan filósofos que fueron asesinados o estuvieron cerca de serlo. Se burla de que a Hobbes nadie se dignó a cortarle la garganta a pesar de ser un sujeto ideal para el arte, y relata cómo Descartes tuvo que defenderse de unos piratas que planeaban su baneo del servidor. Incluso menciona a Spinoza, sugiriendo que su muerte no fue natural, sino un asesinato por dinero, perpetrado por un médico que lo asfixió con almohadones tras darle de comer un gallo viejo. Pero, ¿qué hace que un asesinato sea bueno según este club? Aquí es donde el humor negro se vuelve casi insoportable. Según De Quincey, la víctima no debe ser un personaje público como el Papa, porque ellos son ideas abstractas, y matarlos no tiene mérito artístico. Debe ser una buena persona, para que el público sienta esa mezcla de compasión y terror que Aristóteles pidió para la tragedia. Además, el sujeto debe gozar de buena salud, porque asesinar a un enfermo es absolutamente bárbaro e injusto
ya que no puede ofrecer resistencia ni animación al artista. Un dato curioso y aterrador. De Quincey llega a sugerir que si la víctima tiene hijos que dependen de ella, esto añade un toque de patetismo que eleva la obra a niveles sublimes. También desprecia las innovaciones abominables venidas de Italia como el veneno. Para él, el verdadero arte requiere el método tradicional del corte de garganta o el uso del mazo, comparando el envenenamiento con una burda figura de cera frente a una escultura real. La segunda parte del libro nos lleva a una cena del club, donde conocemos a personajes como Sapo en el Pozo, un miembro melancólico que desprecia los crímenes modernos, considerándolos vulgares y carentes de genio, hasta que aparece un artista que le devuelve la fe en el arte, John Williams. Esto nos conduce al famoso Postscriptum de 1854, la parte más extensa y cruda del libro. Aquí, De Quincey deja de lado la ironía festiva para transformarse en el pionero de lo que hoy conocemos como true crime. Describe con un detalle casi cinematográficos los asesinatos reales cometidos por John Williams en 1811 en Radcliffe Highway, Londres. La narrativa es tan tensa que el lector siente que está ahí, en las calles neblinosas, escuchando la respiración del asesino detrás de una puerta, mientras la única sobreviviente sale a comprar ostras a medianoche. Para De Quincey, Williams es el Miguel Ángel del asesinato, un hombre que levantó la matanza de las familias Marr y Williamson a un punto de sublimidad colosal. El análisis de esta obra revela que De Quincey estaba dialogando y burlándose de los grandes sistemas estéticos de su tiempo, especialmente de la crítica del juicio de Immanuel Kant. Si Kant decía que el arte es un fin en sí mismo y que puede representar cosas feas como bellas, De Quincey lleva esa idea al extremo más lógico y perverso posible: el crimen perfecto como la máxima representación del genio humano. El legado de esta obra es inmensa. Sin él, no podríamos entender la fascinación moderna por los asesinos seriales, ni existiría la novela negra tal como la conocemos. Influyó profundamente en Edgar Allan Poe, quien sistematizaría el género policial, en Baudelaire, que veía en De Quincey a un alma gemela, y en Jorge Luis Borges, quien decía que la prosa de este inglés era como un instrumento musical perfectamente afinado. Del asesinato considerado como una de las bellas artes, es un oscuro espejo de nuestra propia naturaleza. Nos obliga a mirar de frente el horror, no con los ojos de la moral, sino con los de la imaginación. Thomas De Quincey, ese visionario que vivió entre nubes de opio y deudas impagables, nos enseñó que incluso en el acto más repulsivo del ser humano puede esconderse una arquitectura de belleza, siempre y cuando seamos capaces de mirar con la distancia suficiente que solo el arte puede darnos. Así que la próxima vez que vean un documental sobre un asesino serial, recuerda que, de cierto modo, todos somos miembros honorarios del club de De Quincey, buscando en la oscuridad ajena ese destello de exquisitez que tanto nos horroriza y nos atrae al mismo tiempo.